Que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Que su gracia, su misericordia esté sobre nosotros. Como le dije el domingo pasado, lo digo hoy también, ¿verdad? Es el mejor sitio para estar el primer día de la semana, las primicias, para brindárselas a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, al Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias desde el fondo de nuestro corazón. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, por tu amor eterno. A pesar, Señor, de nuestras fallas, tu amor permanece. Y hoy estamos aquí, Señor, para rendirte culto, para darte las gracias, para adorarte, para bendecirte, Señor. Para que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos, que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Filipenses. Filipenses. ¿Cómo se dice Filipenses en inglés? Filipenses. Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 5 al 11. Filipenses, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 2, chapter 2, verse 5 to 11. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra poderosa, ¿verdad? Y en esos pocos versículos prácticamente resume toda la obra redentora del Señor. Como Él se despojó siendo Dios, se encarnó, y estando, dice aquí la palabra, en esa condición de hombre, de carne, se entregó a sí mismo. Nadie lo obligó, por amor a usted y por amor a mí. Y hizo su obra redentora. Y por obediencia, por ser obediente y hacer esa obra, entonces Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sabe, sobre él, delante de él, toda rodilla, crea en él o no crea en él, al final de los tiempos, toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente eso, sino que dice la palabra aquí que toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, vamos a estar hablando acerca de eso porque estamos dando una serie preparando el tema para la Semana Santa. Entonces vamos a continuar con nuestras alabanzas.
Gloria a Dios. Pueden sentarse. Qué hermoso es adorar al Señor, ¿verdad? Qué hermoso. Estos cantos se cantan alrededor del mundo, en diferentes idiomas, diferentes pueblos, diferentes lenguas, y la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que toda lengua, todo pueblo le adorará. Y así ocurre. Gracias, hermanos, por esas alabanzas, por esos himnos, por esos cantos hermosos. Vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza, y el próximo domingo es el Domingo de Ramos, y después del Domingo de Ramos viene el Domingo de Resurrección, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a terminar esta serie de tres. Era una serie corta de tres enseñanzas, preparando el terreno, preparando todo para esos dos domingos que son la Semana Santa. La entrada triunfal de Cristo Jesús en Jerusalén, que se conoce como el Domingo de Ramos, y el Domingo de Resurrección. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Vimos la enseñanza de hace 2 domingos, se llamó "Hay victoria", solo hay victoria en Cristo Jesús. Solo tenemos victoria en Cristo Jesús. Y cuando uno habla de victoria, es porque hay una lucha, ¿verdad? Y esa victoria me la da es el Señor. Ahora, ¿contra qué es la lucha? Contra el pecado, que entró al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres allá en Edén. Y se acuerdan que para ambientar la historia, traje la historia de la guerra de Troya, donde hacen una treta y meten un caballo, y dentro del caballo de madera iban unos soldados. Entonces, más o menos en la ilustración lo que me decía era que nuestros primeros padres, Adán y Eva en el Edén, dejaron entrar al corazón del ser humano el pecado. Y desde entonces nuestra tendencia natural es no portarnos bien. Por supuesto, sí tenemos algunas cosas que rescatar, porque de todas formas fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Pero nuestra tendencia de todas formas, por esa desobediencia, por a nuestros primeros padres haber dejado entrar el pecado a la creación, entonces tendemos a ser el mal. Usted puede ver la historia de la humanidad, y puede ver la historia de los diferentes pueblos alrededor del mundo, y todos tienen unas costumbres bien extrañas y bien malas. Y bueno, nosotros venimos de Latinoamérica, y en Latinoamérica ahí nuestros pueblos tenían unas costumbres, y las tienen todavía, ¿verdad? Entonces, veíamos eso, y solo podemos triunfar sobre esa tendencia de hacer el mal, solo podemos triunfar con Cristo. Eso estábamos viendo, ese fue hace 2 domingos atrás, ¿verdad? Entonces veíamos que en 1 Corintios nos dice, 1 Corintios 15:57 dice, más a Dios gracias, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la victoria. Pero tenemos que aceptarle en nuestro corazón, ¿verdad? Seguirle, imitarle. De verdad, si nos llamamos seguidores de Cristo, cristianos, entonces debemos imitar en lo posible, siempre seguir sus enseñanzas, imitarlo a Él. Esa primera enseñanza se llamaba así hace 2 domingos, y la anterior la llamé la necesidad de un Salvador Cristo Jesús, no cualquier Salvador. A través de la historia de la humanidad, muchos hombres se han querido atribuir un papel de salvadores, de Mesías, pero son falsos, es decir, ya sea a través de sus luchas, de sus guerras, de sus políticas, de lo que sea, han tratado de hacer eso. Pero realmente el Salvador es uno solo, Cristo Jesús.
el Mesías prometido. Solo es uno. Entonces, el domingo pasado hacíamos más o menos un recorrido de cómo fue la creación y les decía, eso se encuentra en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 1, 2 y 3 está la historia de la creación, cómo Dios hizo todo, y después, en el sexto día, cuando ya estaba todo preparado, miren el Señor como es bien meticuloso y bien ordenado. No creó primero al hombre y dice, a ver cómo te las arreglas ahí. Primero le creó todo. Y después lo puso en el Edén. Y les dio unas ordenanzas. ¿Se acuerdan que estábamos recordando eso? Le dijo, puedes comer de todos los árboles que están en el huerto. De los árboles frutales. ¿Se imaginan? Si hoy con la contaminación de otra forma tenemos una fruta deliciosa, hermosa a la vista, que provoca. ¿Se imaginan en ese tiempo que no había contaminación? Todo estaba nuevecito, nuevecito, ¿no? Como el cerebro de Kiko, ¿verdad? Todo estaba nuevecito. Entonces, pero él le dijo, de todos los árboles, tú puedes usarlos, puedes comerlos. Pero del árbol que está en el medio, del bien y del mal, de ese, no comerás. Porque ciertamente el día que lo hagas, morirás. Y decíamos, no era una fruta venenosa. Normalmente le conocemos como la manzana, no sabemos de qué, él dice, no es una fruta. Pero venenosa no era. Iba a morir espiritualmente. ¿Por qué iba a morir espiritualmente? Porque el día que lo hiciera, iba a decidir abandonar al Señor y seguir su camino propio, a mi manera, dice, no sé, hay un cantante que tiene una canción que se llama así, Frank Sinatra, dice, a mi manera. Y eso, yo creo que la compusieron en ese tiempo, porque a mi manera ahora voy a hacer las cosas. Y entonces fue cuando entró el pecado a la creación, al ser humano. Pero como la creación fue puesta en manos de Adán y de Eva, toda la creación, la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario limpió todo. Entonces cayó también la creación. Veamos eso. Ahora, continuamos viendo que ese problema de que nosotros tendemos al mal, Pablo lo describe en una de sus cartas, ¿se acuerdan? Donde él decía, ese texto lo trajimos en Romanos 3, del 23 al 26, y él dice, en pocas palabras dice, hay una ley en mí. Él lo describe, es bien gráfico cuando lo dice, y yo creo que todos nos identificamos con ese texto. Pablo dice, hay una ley en mí, que yo quiero hacer lo bueno, amo la ley de Dios, pero termino haciendo lo malo. ¿Me acuerdan? Y traemos el Romanos 3, 23 y 26, del 23 al 26. Quiero hacer lo bueno, amo la ley de Dios, pero termino haciendo lo malo. Y entonces viene y dice, miserable de mí, con este cuerpo de muerte, con esta tendencia de hacer el mal, ¿quién me salvará? Y él hace una pregunta y él mismo se contesta y dice, Cristo Jesús, mi Salvador, es quien me salva de eso. Porque por mi ley, viviendo a mi manera, yo siempre voy a tender a hacer lo malo. Y aunque trate por mi propia fuerza de portarme bien, lo hago por un tiempo y vuelvo y caigo. Y entonces en ese texto encontramos unas palabritas que fueron justificación, redención y expiación. ¿Se acuerdan que lo explicamos? Justificación, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ese sacrificio es como si lo hubiese hecho yo, y se utiliza una palabra de leyes, dice, me lo imputan a mí,
como si yo lo hubiera hecho, y entonces me hacen justo. Eso es justificación. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estoy aceptando ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz como si lo hubiera hecho yo. Entonces por eso se llama soy justificado. Recuerden que hablamos de eso, ¿verdad? Y la redención es el perdón de mis pecados a través de ese sacrificio de Cristo Jesús. Y la expiación, explicamos eso, es de expiar, no de expiar. No de James Bond, el agente 007, no. Eso es expiar o espía con S. Esto es expiar con X, la expiación. La expiación era lo que hablábamos el domingo pasado acerca de que mis pecados son perdonados a través de la sangre derramada de otros, no la mía. Entonces hablamos del Cordero de Dios y quedó, bueno, eso espero que quedó claro el por qué a Jesús le llaman el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista, lo describe Juan el Apóstol en el libro de Juan, dice que cuando lo vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, ¿por qué a Jesús le llaman el Cordero? Entonces por eso estuve viendo ese tema. La expiación es eso. Eso se acostumbraba en el Antiguo Testamento porque estaba escrito en la ley. ¿Se acuerdan que lo leímos también? En Levítico decía, en el libro de Levítico hay una parte que la leímos que decía, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. O sea, que si nosotros pudiéramos comprar con nuestra propia fuerza la salvación, ¿qué tendría que hacer yo? Derramar mi sangre. Entonces, ¿qué era lo que se acostumbraba por esa ley? Lo que se acostumbraba, se llevaba un cordero al sacerdote y el sacerdote derramaba la sangre de ese ser inocente para el perdón de mis pecados. Toda mi culpa la pagaba un ser inocente. Ahora, y decíamos también el domingo pasado que ese corderito no era cualquier corderito. Tenía que ser perfecto, sin mancha. Tenía que ser macho y tenía que entregarse voluntariamente. Entonces decíamos también, no era que el corderito iba voluntariamente, muy seguramente lo llevaban amarrado, pero el dueño del corderito lo llevaba voluntariamente. ¿Ya? Por esa razón, también en el libro de Hebreos dice lo mismo, porque la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. He ahí porque Jesús fue colgado en una cruz y derramó su sangre hasta la última gota, por usted y por mí. Ahora, ¿qué vamos a terminar con estas tres enseñanzas? Entonces el día de hoy, porque he repetido hace 2 domingos y el domingo pasado, hoy vamos a ver que Jesús sí fue voluntariamente a la cruz. Él no fue obligado. En el texto que leímos, vemos que Él se despojó. A Él no lo despojaron. Una cosa es cuando a alguien lo despojan, o que le quitan algo a la fuerza. Otra cosa es cuando uno mismo se despoja. O sea, Él se despojó, Él dijo, yo voy voluntariamente. Mi Padre me envía, pero yo también voy voluntariamente. No fue obligado tampoco a ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto hoy? Porque ya supimos que ese Cordero, o sea, Jesús, fue perfecto, sin mancha, o sea, sin pecado. Nosotros somos los imperfectos, somos pecadores, por lo tanto estamos incapacitados
para un sacrificio perfecto. Porque incluso Dios, si uno lo pudiera derramar mi propia sangre para mi propia redención, no sería aceptable, porque yo no soy perfecto. Porque no soy perfecto, ¿recuerdan? El caballo de Troya en el corazón del hombre ahí, con unos soldados ahí escondidos, listos para salir, ¿verdad? Entonces, Jesús fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Fue varón, fue joven, tenía 33 años, ¿verdad? Y falta una, voluntariamente. ¿Si fue voluntariamente Jesús? Sí, la Escritura lo dice. La Escritura dice que Él fue voluntariamente. Dice, si nosotros buscamos, por ejemplo, en Juan 10, del 17 al 18, dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Él está diciendo en pocas palabras, yo pongo mi vida por ustedes. Tengo el poder para poner mi vida, para entregarla, y tengo el poder para tomarla nuevamente. Yo mismo lo hago sin que nadie me obligue. Esa orden, ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Y él, como hijo obediente, obedeció. Así que no fue obligado, fue de forma voluntaria. Juan 6, versículo 38, también dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, mi Padre. Ahí vemos que Jesús cumplía toda la ley en cuanto a hacer la ofrenda perfecta, como lo estaba escrito en la ley, como estaba escrito en el libro de Levítico, cómo debía ser el cordero que iba a ser inmolado. Entonces Él cumplió todo eso. Ese plan de redención, Jesús llevó a cabo el plan de redención que tenía el Padre desde antes de la creación del mundo. O sea, la caída del hombre a Dios Padre no lo tomó por sorpresa. Cuando usted y yo metemos la pata y por alguna razón cometemos algún pecado, a Dios Padre no le toma por sorpresa. Porque Él todo lo sabe. No fue que, esto lo escuché una vez de un pastor que lo estaba hablando, no fue que Dios Padre hizo la creación, hizo el huerto, puso a todos los animales, puso al ser humano, a Adán y a Eva, y dijo, todo está lindo, y de pronto cuando Adán y Eva desobedecen, dice, se me dañó la creación, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué haré? ¿Y ahora qué haré? Ya sé. Y se le ocurrió de pronto, voy a mandar a mi hijo. Eso no fue así. Pues suena raro, ¿verdad? Pero para Dios no existe el tiempo. Para Dios no hay pasado, no hay futuro, no hay presente. Él es el creador del tiempo y Él todo lo sabe. Entonces ya Él sabía. Preguntamos, ay, si lo sabía, ¿por qué no lo evitó? ¿Verdad? Es la pregunta lógica, en nuestra lógica humana nos salta enseguida. Hay algunas cosas que
Es difícil de entender, pero pero el Señor Dios Padre no tiene tiempo. Él es el principio y el fin. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno. En Él habita la eternidad. Y para nosotros, unos seres finitos, donde todo tiene un principio y todo tiene un fin, nos es difícil a veces entender eso, pero para el Señor es así. Algunas de estas cosas las entendemos y las aceptamos por fe. Pero entonces, decíamos, el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Primero, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál plan? El plan de redención, de ir a rescatar lo que se había perdido. Porque el ser humano definitivamente se perdió, decidió tomar su propio camino. Entonces ya el Señor tenía un plan. Ese plan, ir a rescatar lo perdido. Y ahora, ¿cuándo el Señor ideó ese plan? Dice 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Está diciendo: ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, de su mala manera de vivir. Ustedes fueron rescatados. Y dice, esa mala manera de vivir la recibieron de sus padres. O sea, esa mala manera de vivir, esa tendencia de hacer mal, la recibí yo ¿de dónde? De mis padres. ¿Y mis padres? De sus abuelos. ¿Y mis abuelos? De mis abuelos. Y si sigo subiendo y subiendo y subiendo, ¿hasta dónde llego? ¿Ah? ¿Hasta dónde llego? Hasta Adán y Eva. Entonces este texto está diciendo lo que venimos hablando. Dice, lo voy a leer otra vez. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ahora dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. O sea, no fuiste rescatado con cosas corruptibles como el oro y la plata. Usted y yo no fuimos rescatados con oro y plata. ¿Saben por qué fuimos rescatados? El texto lo dice. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y agrega, dice, ¿cómo? Como de un cordero inmolado. ¿Sí ven cómo todo se conecta? Como de un cordero inmolado, no cualquier cordero. Él agrega el texto, sin mancha y sin contaminación, cumpliendo toda la ley que decía cómo debía ser ese cordero. ¿Y cuándo? Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, cuando el hombre cayó, Dios Padre no se sorprendió, ya el plan estaba hecho, ya el plan estaba confeccionado. Pero agrega la última parte del versículo del 20 dice, pero, o sea, ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó fue ahora, en este tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que nació Jesús. En el tiempo en que Cristo Jesús se encarnó, tomó forma de hombre. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20. Ahora, resumiendo todo, ya sabemos que la tendencia del ser humano es hacer el mal, ¿verdad? Ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos que solamente en Cristo Jesús podemos tener victoria. Ahora sabemos que
Jesús es el Cordero de Dios por el cual nosotros alcanzamos salvación. Y ahora aprendimos que Jesús se ofreció voluntariamente, no fue obligado. Sabiendo todas estas cosas, ¿cómo debe ser mi manera de vivir? ¿Cómo debo yo comportarme? ¿Cuál debe ser mi comportamiento cada día? No unas veces sí, otras veces no, ahora si me acordé, ya se me olvidó mañana, no. Cada día, ¿cómo debe ser? La lectura que tuvimos dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿saben? La lectura que tuvimos fue Filipenses 2 del 5 al 11, cuando habla lo que leímos, ¿verdad? Si lo puedo leer otra vez. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Dice, ok, sí, hermano, pero ahí dice que, ¿cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Lo que pasa es que el escritor primero dice cuál fue el sentir y después dice el texto ese. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Pero si leemos Filipenses capítulo 2, pero del 1 al 4, los 4 versículos que están antes, ¿sí me explico? Dice, voy a leerlo en una Biblia de lenguaje sencillo, dice, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y se amen los unos a los otros. Nos amó Cristo con amor eterno. Ámense los unos a los otros. Y dice Pablo, así me harán feliz. Porque, por supuesto, cuando los hijos se portan bien y se aman los unos a los otros. Y Pablo le decía a ellos, hijitos. En muchas cartas él le dice hijitos. A veces antes de reprenderlo, los llamaba hijitos. Primero te voy a dar una sobadita y después. Entonces después dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, que después con el texto continúa. Haya pues ese sentir que haya también en ustedes. ¿Cuál? Vivir en armonía, amarse los unos a los otros, tener compasión, unidad, no andamos peleando. No hagamos nada por orgullo ni por competencia. Nadie busque el bien propio, sino el bien de todos. ¿Hizo eso Jesús o no lo hizo? Ese es el sentir que dice el texto. Cuando yo busco el bien de todos y no nada más el mío, estoy teniendo el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando yo no hago las cosas por orgullo ni por competencia, sino por amor, estoy teniendo el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ese es el sentir que debemos tener usted y yo. Le voy a pedir al grupo que pase de la... Entonces, estas tres enseñanzas que hubo estos 3 últimos domingos, ¿qué me enseñan? Solo hay victoria en Jesús. Usted está luchando con algo. Usted y yo estamos luchando con alguna tendencia, algún problema, llámese como lo quiera llamar. Algo que me hace caer una y otra vez.
con mi carácter, mi temperamento. Esas luchas internas por heridas quizás que tengo del pasado, todavía estoy, y acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Solo hay victoria en Cristo Jesús. En la Biblia hay muchas enseñanzas de cómo ir nosotros limpiándonos. Vamos a hacer, después que pasemos Semana Santa, vamos a hacer una serie de estudios de esto. El único Salvador, el único, no hay otro. Cristo Jesús, el Cordero Inmolado, el Cordero Perfecto, que se ofreció voluntariamente. Si usted no conoce a Cristo Jesús o solamente lo ha escuchado de oídas, pues hay un evangélico, unos cristianos que hablan de un tal Jesús. Usted puede aceptar a Cristo Jesús en el tiempo, el cual nos va a dar consuelo, refrigerio, el cual me va a dar refugio, mi roca inconmovible. ¿Cómo hago para aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador? Haciendo una oración y diciéndole: Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Ayúdame, porque sí necesito mucha ayuda para moldear. Tengo muchas luchas. Entregarle su vida a Jesús, congregarse, empezar a aprender de su palabra. Y Él va a traer consuelo y refrigerio a cada uno de nosotros. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Y gracias, oh Padre Celestial. Lo cantábamos hace un momento: sublime gracia. No somos mejores que ninguno. No somos mejores que las personas que no conocen del Señor. Es tu simple gracia, tu inmensa gracia sobre cada uno de nosotros, que como cualquier pecador nos rescataste un día. Nos atrajiste a ti con lazos de amor. Hoy pertenecemos a tu pueblo, hoy somos tus hijos. Pero tenemos una tarea: compartir tu palabra, ir y hacer discípulos. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste por cada uno de nosotros, que no merecíamos. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Mas tu perdão
perfecto para cerrar estas tres enseñanzas, ¿verdad? Tu voz me habló, pueden sentarse. Y a la muerte venció. ¿Recuerdan la historia de Lázaro, verdad? Entonces, Lázaro ven fuera, ocurrió con usted y conmigo. El día que aceptamos al Señor, encontramos la vida eterna. Fuimos sacados de esa tumba de muerte, de esa podredumbre. Vamos a dar los anuncios. Entonces tenemos varios anuncios. Y como siempre, el día 13 de abril vamos a tener el día para tratar de aumentar más fondos para los niños que quieren acampar y que empiecen a juntar lo que van a traer luego el viernes en la noche o sábado en la mañanita. Puedes traer algo que quedan las familias ahí o los niños especialmente, ayudar a vender las cosas y luego a las 2 que vienen a recoger todo. Ese ¿se acuerdan? Del Yarse, la venta de garaje que llaman. Y les comentaba que usted puede ayudar, podemos ayudar de varias formas. Si tengo algo en casa que está en buenas condiciones, que no uso, puedo donarlo para que lo vendan y eso va al fondo. O si me gusta yarselear, como dicen, entonces vengo y miro a ver si algo me interesa, algo me sirve y lo compro. Si no me gusta yarselear y tampoco tengo nada, puedo también donar. Entonces hay varias formas de ayudar a ese propósito. Es para el fondo de los campamentos de los niños y de los jóvenes. ¿Ya? También está el botellón, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, Ron tiene la botella. Todavía tenemos el botellón allá que se pone allá atrás y entonces usted puede hacer, mire, ahí viene Ron. Ahí puede poner también su donación. Ya. El 31 de marzo tenemos servicio unido. El servicio es a las 10 de la mañana. Si usted viene a las 10 de la mañana, pues viene al servicio. Pero antes del servicio vamos a tener un brunch, o sea, un desayuno o almuerzo a las 9 de la mañana, o sea, de 9 a 10. Entonces mejor véngase de 9 a 10 y después el servicio. Si usted tiene un plato especial que le queda bien rico, usted puede prepararlo y traerlo y lo compartimos. Ahí pueden filmar en el foyer, ahí, para que sabemos que la cantidad de comida que va a venir. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Unidad, armonía, amor los unos con los otros, viendo el bien común y no el bien individual, ofreciéndose. Ya. No hay más anuncios, ¿verdad? Ok, vamos a orar para poner esta semana que iniciamos en la mano del Señor. Y como siempre les recomiendo, esta enseñanza, medítela, que quede todavía en su mente, trabajando en su mente el resto de la semana. Estemos orando por la hermana Stephanie. ¿De acuerdo? Entonces sigamos orando por ella. Entonces sigamos orando por la hermana del hermano Ron. ¿Se acuerdan que les dije que también ella ya se está recuperando, pero hay que seguir orando por ella? El hermano Ron es el que está allá atrás en el sonido. Y los unos por los otros. Entonces, inclina su rostro, vamos a orar. Padre Santo, alabamos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Padre. Te adoramos por ese amor inmenso que tienes por nosotros, que no lo podemos comprender. Gracias, Padre, porque un día tu voz me habló y me trajiste de muerte a vida. Gracias, Señor, porque después de ese día sí he seguido teniendo luchas, pero tú no me has abandonado y has estado ahí conmigo y has estado con cada uno de mis hermanos en las luchas y dificultades.
ahí estás tú como una roca firme. Mi refugio eres tú. Gracias, Señor. Ponemos esta semana en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales. Que tu gracia y misericordia esté siempre con cada uno de ellos, Dios. Ayúdanos, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Amén y amén.